Jack se detiene en la entrada de la granja. El aire pesado de la tarde lo envuelve. La madera cruje bajo sus pies, como si la casa misma le hablara. A sus 43 años, siente que ha vivido en un guión ajeno, uno que nunca eligió. Chicago queda atrás, pero las sombras de su pasado lo siguen. El sudor le recorre la frente mientras observa el paisaje desolado. La hierba crecida y las ventanas rotas son un reflejo de su propia lucha interna. ¿Cómo se siente un hombre que ha escondido su verdadero yo durante tanto tiempo? La pregunta lo atormenta. En su mente, las voces del rechazo resuenan. No eres suficiente. No eres normal. Jack recuerda a su primer amor, un susurro en la oscuridad, la risa compartida, los secretos robados. Pero también recuerda el miedo, el rechazo de su familia, la soledad que lo abrazó. Ahora, en esta granja olvidada, se enfrenta a la brutal realidad de su vida. El viento sopla fuerte, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a recuerdos reprimidos. Mientras trabaja la tierra, siente la presión de la sociedad. La lucha por ser aceptado, por ser amado. Cada golpe de azada es un intento de romper las cadenas de la vergüenza. Pero, ¿puede realmente liberarse? Un rayo de sol atraviesa las nubes, iluminando su rostro cansado. En ese instante, una pregunta lo paraliza. ¿Qué pasaría si se atreviera a ser él mismo? Sin miedo. La respuesta se siente tan cercana, pero también tan lejana. Jack se detiene, el corazón latiendo con fuerza. Está listo para enfrentar su verdad. La granja lo observa, silenciosa, como un testigo de su transformación. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Jack observaba el campo seco. El sistema de riego había fallado, y la tierra pedía a gritos agua. De repente apareció Dylan. Su figura se recortaba contra el horizonte, fuerte y decidido. Jack sintió un nudo en el estómago. Dylan se acercó, su mirada intensa. Jack asintió, pero su mente estaba en otro lugar. La admiración que sentía por Dylan lo desbordaba. Era un sentimiento nuevo, confuso. ¿Por qué su corazón latía más rápido? ¿Por qué esa chispa de deseo lo llenaba de miedo? Mientras trabajaban juntos, el sudor brillaba en sus frentes. Jack podía oler la tierra húmeda, el aroma fresco de la hierba cortada. Cada vez que sus manos se rozaban, una corriente eléctrica recorría su piel. Se preguntaba si Dylan lo notaba. ¿Podría él ver más allá de la fachada que Jack había construido? La lucha interna crecía. Jack había aprendido a esconder sus deseos, a reprimir su verdadera identidad. Pero con Dylan, todo parecía posible. La aceptación, el amor, la libertad. Sin embargo, el miedo a ser rechazado lo paralizaba. ¿Qué pasaría si Dylan no sentía lo mismo? ¿Y si su amistad se rompía? El silencio se hacía pesado. Jack miró a Dylan, quien estaba concentrado en su tarea. La luz del atardecer iluminaba su rostro, revelando una belleza que lo desarmaba. En ese instante, Jack se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra el sistema de riego, sino contra su propio corazón. ¿Podría aceptar lo que sentía? ¿Podría ser él mismo? Jack estaba en la oficina, rodeado de papeles y el sonido constante de las impresoras. Dylan trabajaba a su lado concentrado. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el rostro de Jack, pero algo en su interior estaba en sombras. Mientras revisaba un informe, la voz de su hija Amber rompió el silencio. «Papá, te ves diferente». La frase flotó en el aire, pesada como una nube de tormenta. Jack sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había cambiado? ¿Era su apariencia o algo más profundo? La pregunta resonaba en su mente. Se miró en el reflejo de la pantalla. Su cabello más largo, su mirada más intensa. Pero no era solo eso. Era la lucha interna que lo consumía. La aceptación de su identidad, el deseo de ser auténtico, la presión de encajar en un molde que nunca le había quedado bien. Dylan levantó la vista, notando la tensión en el rostro de Jack. «¿Estás bien?», preguntó.
Pero Jack solo asintió. La verdad era un peso que no podía compartir. La lucha por ser quien realmente era lo mantenía despierto por las noches. La culpa y el miedo lo acechaban como sombras en la oscuridad. Amber, con su inocencia, había tocado un tema delicado. Jack se preguntó si ella lo sabía, si había percibido su lucha. La idea de decepcionarla lo atormentaba, pero ¿qué pasaría si finalmente se liberaba de esa carga? ¿Y si pudiera ser él mismo sin miedo? El aire se volvió denso. Jack sintió que el tiempo se detenía. La respuesta a su pregunta interna lo perseguía, y la tensión crecía. ¿Podría enfrentar su verdad? ¿Podría aceptar quién era realmente? La tormenta rugía afuera. El viento golpeaba el granero con fuerza. Jack y Dylan estaban atrapados, rodeados de sombras y el olor a heno húmedo. La luz tenue de una linterna parpadeaba, creando un ambiente tenso. Jack miró a Dylan. Sus ojos reflejaban miedo, pero también algo más. Un deseo reprimido. La presión del silencio era abrumadora. ¿Por qué era tan difícil hablar? La tormenta no solo era afuera, también estaba dentro de ellos. Dylan rompió el silencio. ¿Alguna vez has sentido que no encajas? Su voz temblaba. Jack sintió un nudo en el estómago. La pregunta resonaba en su mente. ¿Qué pasaría si admitía lo que realmente sentía? El sonido de la lluvia era ensordecedor. Cada gota parecía un latido, un recordatorio de lo que ambos deseaban. Jack se acercó un poco más. El espacio entre ellos se volvió eléctrico. La tensión era palpable. Siempre he tenido miedo, confesó Jack, su voz apenas un susurro. Miedo de lo que piensen los demás. Dylan asintió, sus ojos llenos de comprensión. La lucha interna de ambos era la misma. La aceptación, el deseo, el miedo al rechazo. La tormenta afuera se intensificó, pero dentro del granero, el mundo se detuvo. Jack sintió el calor de la cercanía de Dylan. Era un momento decisivo. ¿Podrían dejar atrás el miedo? La pregunta flotaba en el aire, pesada y cargada de significado. Jack se dio cuenta de que no estaba solo. La conexión entre ellos era más fuerte que cualquier tormenta. En ese instante el deseo de ser auténtico superó al miedo. La revelación estaba a punto de estallar. ¿Se atreverían a dar el paso? Jack se detiene frente al espejo. El reflejo le devuelve una mirada que no reconoce. La luz tenue del baño resalta las sombras bajo sus ojos. Recuerda a Sarah, su primera amor. La risa de ella resuena en su mente, pero ahora suena distante, como un eco perdido. Dylan aparece en su pensamiento, como un rayo de sol en un día nublado. Su sonrisa, cálida y sincera, lo atrapa. Jack siente una mezcla de deseo y miedo. ¿Qué pasaría si se atreviera a ser él mismo? La idea lo paraliza. La presión de la sociedad pesa sobre sus hombros. Recuerda las miradas de desaprobación, los murmullos a sus espaldas. La aceptación parece un lujo inalcanzable. ¿Y si pierde a Dylan? La posibilidad lo aterra. Un sudor frío recorre su espalda. Se siente atrapado entre dos mundos. La vida que ha conocido y la que anhela. La conexión con Dylan lo empuja a cuestionar todo. Pero el miedo lo consume. La fragancia del jabón en el aire le recuerda momentos de intimidad con Sarah. Pero esos recuerdos son como sombras, desvaneciéndose. Jack cierra los ojos, intentando encontrar claridad. ¿Es posible amar a un hombre y seguir siendo él mismo? La angustia lo envuelve. La lucha interna se intensifica. La voz de su conciencia grita: ¿qué es lo que realmente deseas? La respuesta se siente como un grillete. Un golpe en la puerta lo saca de su trance. Es Dylan. La voz suave de él lo llama. Jack siente un tirón en su corazón. ¿Podrá abrir la puerta y dejar atrás el miedo? ¿O se quedará atrapado en su pasado? La decisión lo consume. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas tiñendo la habitación de un cálido tono dorado. Jack se sentó en el borde de la cama. Su corazón latía con fuerza. La conversación con Sarah resonaba en su mente. ¿Por qué no puedes ser tú mismo?, había preguntado con una sinceridad que lo desarmó.
Él sabía la respuesta. El miedo lo paralizaba. La idea de ser rechazado, de perder a su familia, lo mantenía atrapado en una vida que no le pertenecía. Miró su reflejo en el espejo. ¿Quién era realmente? La imagen que veía era un extraño, un hombre que ocultaba su verdad tras una máscara de normalidad. El aire se sentía denso, casi pesado. Jack podía oír el murmullo de la ciudad afuera. La vida continuaba mientras él se debatía entre dos mundos. La presión de la expectativa social lo aplastaba. ¿Qué pasaría si se atrevía a ser auténtico? La posibilidad de la aceptación brillaba como una luz tenue, pero el temor a la discriminación lo envolvía como una sombra. Un recuerdo lo golpeó. La risa de sus amigos, la complicidad en sus miradas, pero también las miradas de juicio, los murmullos a sus espaldas. Podría soportar el peso de ser quien realmente es. La lucha interna lo consumía. La verdad era un fuego que ardía en su pecho, pero el miedo lo mantenía en la oscuridad. Jack cerró los ojos, respirando hondo. La decisión estaba al alcance de su mano. ¿Seguiría viviendo una mentira o se atrevería a dar el paso hacia la luz? La respuesta lo aterraba, pero también lo llenaba de esperanza. Era el momento de enfrentar sus demonios. Era el momento de ser libre.